A ver, una pregunta rápida que yo creo que a más de uno nos ha quitado el sueño. Ajá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el SAT, la autoridad fiscal, te envía una notificación de estas súper importantes, ¿no? Claro, de las que definen cosas. De las que definen el futuro de tu negocio, de tus finanzas, pero el famoso correo de aviso, pues nomás no llega, nunca aparece en la bandeja de entrada. Uf. ¿Te puedes defender diciendo, a mí no me llegó nada? ¿O para la ley ya estás notificado y los plazos ya están corriendo? Pues mira, esa es justo la pregunta que una nueva decisión judicial acaba de responder. Y la respuesta es, bueno, es definitiva. Definitiva. Definitiva y para muchos quizá un poco dura. Hoy vamos a desmenuzar una jurisprudencia que justo viene a poner punto final a una discusión que traía de cabeza a contadores, a abogados. Me imagino. El corazón del asunto es el buzón tributario, esta plataforma que ya es, pues, nuestro domicilio fiscal digital. Sí. El problema era que no había un acuerdo, no había un consenso sobre qué se necesita para que una notificación ahí dentro sea 100% legal. Teníamos a dos tribunales con ideas totalmente opuestas. Exacto. Y para esta conversación, la fuente es una sola, pero es muy contundente. La tesis de jurisprudencia con registro digital 2031-717. Así es. Y nuestra misión hoy es entender no solo quién ganó la discusión, sino por qué existía. O sea, ¿por qué dos partes del sistema judicial veían una misma ley de formas tan distintas? Y lo más importante. Y lo más importante, ¿qué significa esta nueva regla del juego para la responsabilidad de cada persona que paga impuestos? Bueno, para empezar a poner las piezas en el tablero, el conflicto surgió entre dos tribunales colegiados del 30º Circuito. Ok. Y para que todos estemos en la misma página, los tribunales colegiados son, digamos, tribunales federales de apelación muy importantes. Claro. Su trabajo es revisar casos y asegurarse de que la ley se aplique correctamente. El problema es que, a veces, como pasó aquí, un tribunal en una ciudad interpreta la ley de una forma y otro en otra la interpreta de manera completamente distinta. Lo que genera un caos, me imagino. Totalmente. O sea, dependiendo de dónde te tocara litigar, te aplicaban una regla u otra. Un verdadero volado legal. Precisamente. Era un depende que tenía todo el mundo pues con los pelos de punta. Por un lado tenías a un tribunal con una postura que podríamos llamar hiperprotectora del contribuyente. A ver. Este tribunal decía, para que una notificación electrónica sea válida, no basta con enviarla. La autoridad fiscal, el SAT, tiene la obligación de demostrar que el aviso, ese correo o mensaje de texto, fue efectivamente recibido por la persona. O sea, la carga de la prueba estaba completamente del lado de la autoridad. Completamente. Tenían que tener una constancia de que el mensaje no solo salió de sus servidores, sino que aterrizó con éxito en el buzón o el teléfono de la persona. Suena bastante garantista, ¿no? Muchísimo. Casi como una defensa del ciudadano frente al poder del Estado. Totalmente. Esa era la filosofía detrás. En la duda se protege al particular. Quizás pensaban en escenarios, no sé, de gente con poca conectividad o en la posibilidad de fallas técnicas, y querían poner un candado extra. Para evitar injusticias. Exacto, pero del otro lado de la cancha, el otro tribunal tenía una visión radicalmente opuesta, mucho más pragmática y centrada en la eficiencia del sistema. ¿Y qué decían ellos? Este segundo tribunal sostenía que a la autoridad fiscal solo se le pueden exigir dos cosas que están bajo su control absoluto. Ok, ¿cuáles? Primero, demostrar que el documento oficial, el acto administrativo, fue subido y puesto a disposición en la plataforma del buzón tributario. Y segundo, que generó y envió el aviso electrónico a los medios de contacto que la persona registró. Punto. Y ya. Y ya. Si el aviso fue recibido o no, si se fue a spam, si la bandeja estaba llena, eso para este tribunal era completamente irrelevante y responsabilidad del usuario. Con dos posturas tan opuestas, me imagino que la decisión final tuvo que ser muy tajante. ¿Hacia dónde se inclinó la balanza? La balanza se inclinó y de forma contundente hacia la segunda postura, la más estricta con el contribuyente. Vaya. Y aquí es donde entra en juego una figura llamada plenos regionales, que actúan como una especie de árbitro para unificar estas reglas del juego. A ver, explícanos eso. ¿Qué es un pleno regional y por qué su palabra es ley en este caso? Un pleno regional está formado por magistrados de varios tribunales de una misma zona geográfica del país.
Su función es precisamente esa. Cuando detectan que hay criterios contradictorios como este, se reúnen, analizan el problema a fondo y emiten una decisión unificada. ¿Y esa decisión? Se convierte en jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales de esa región. Es la forma que tiene el Poder Judicial de, digamos, autocorregirse y garantizar que la ley se aplique por igual para todos. Entendido. Es como el supervisor que llega y dice, a ver, señores, ya no más interpretaciones. A partir de hoy las reglas son estas. Exacto. Entonces, ¿cuáles fueron las reglas que fijó este pleno regional? La regla de oro, y esto es lo que todos debemos tener grabado, es la siguiente. Para que una notificación electrónica sea legalmente válida, es suficiente con que la autoridad fiscal acredite dos hechos. Ok. 1. La existencia del acto administrativo dentro del buzón tributario. Y 2. El acuse que demuestra que el aviso electrónico fue enviado. No se necesita, y esto es lo crucial, comprobar la recepción material de ese aviso. Vaya, entonces le dieron toda la razón a la postura más pragmática. Entiendo la lógica de eficiencia, pero de entrada suena que la carga se le transfiere por completo a la gente, ¿no? Es la pregunta del millón y el debate de fondo. ¿No deja esto en una posición de vulnerabilidad a las personas con poca conectividad o, no sé, habilidades digitales limitadas? Es que la jurisprudencia usa una analogía para explicar su lógica. Dice que es como el correo certificado tradicional. Ah, la famosa analogía del buzón físico. Sí, la he escuchado. El cartero demuestra que dejó el aviso en tu buzón y ahí termina su responsabilidad. No tiene que esperarse a que salgas y lo leas frente a él. Exactamente. Esa es la lógica que aplicaron. El espacio designado para las notificaciones legales ya no es tu buzón físico, sino tu buzón tributario en el portal del SAT. Pero, ya que hay un pero, esa analogía, aunque útil, quizás se queda un poco corta en el siglo XXI. Tocas un punto clave. Claro, porque mi buzón de metal en la puerta de mi casa no tiene una carpeta de correo no deseado donde se puede perder un aviso de multa. Cierto. Tampoco se llena con 200 ofertas de tiendas. Digo, el entorno digital es infinitamente más caótico y propenso a errores que no dependen de uno. La ley considera esa complejidad. Lo fascinante aquí es que la resolución sí lo considera, pero llega a una conclusión diferente. El argumento central, basado en los artículos 17K y 134 del Código Fiscal, es que el aviso por correo electrónico tiene un carácter puramente instrumental. Instrumental. ¿Qué quiere decir eso? Que es una herramienta, una alerta, una cortesía si quieres, pero no es la notificación en sí. O sea, la notificación real, la que tiene todos los efectos legales, no es el correo que vemos en nuestra bandeja de entrada, No. sino el documento que ya está esperando, silenciosamente, dentro de la plataforma del SAT. Precisamente. La eficacia jurídica se activa en el momento en que el acto se aloja en el buzón y empiezan a correr los plazos que la propia ley marca. Ya veo. Y la tesis argumenta que exigirle a la autoridad que demuestre la recepción material del aviso sería imponerle una carga excesiva, Claro, ¿por qué? porque la recepción depende de un universo de factores que están completamente fuera de su control. Claro, depende de si Telmex tuvo un buen día, de si tu proveedor de correo decidió que el dominio del SAT parecía sospechoso y lo mandó a spam, de si tu bandeja gratuita ya está a reventar. Exactamente todos esos escenarios. Son variables ajenas a la autoridad. Por lo tanto, la resolución concluye que la autoridad solo puede y debe probar lo que está bajo su esfera de control, que subió el documento y que emitió la orden de envío. Y eso nos lleva a... Nos lleva a una frase que es la joya de la corona de esta jurisprudencia. Dice que el aviso es un acto de envío y no de recepción. Acto de envío y no de recepción. Es una frase muy poderosa. Muchísimo. Básicamente nos dice, la obligación de la autoridad termina cuando le da a enviar. A partir de ese nanosegundo, la responsabilidad de estar al pendiente es 100% tuya. Así es. Reafirma que la responsabilidad de consultar el buzón tributario recae de manera inequívoca en la persona contribuyente. La ley ya nos obliga a tenerlo y a revisarlo. El aviso es una facilidad. Es una facilidad, una ayuda, pero no sustituye nuestra obligación principal. Se espera que tengamos la misma diligencia con nuestro buzón digital que la que teníamos con el físico. Ok, la lógica es implacable, aunque suene estricta. Pero para que esto no parezca que solo se está beneficiando al fisco, ¿qué seguridades o beneficios concretos trae esta claridad para la gente, para las empresas? ¿Hay algo positivo para nosotros en todo esto? Definitivamente.
Y la propia tesis se encarga de señalarlo. Conectar esto con el panorama general nos muestra que esta decisión trae al menos 4 beneficios importantes para todos. A ver. El primero es la seguridad jurídica. Se acaban los depende. Ahora, todos, ciudadanos y autoridades, saben exactamente cuáles son las reglas. Reglas claras. Se preserva el derecho de audiencia, pero sin imponer a la autoridad cargas imposibles que la ley nunca contempló. Es decir, se acaba la lotería judicial. ¿Cuál sería el segundo? El segundo es que se satisfacen los principios de legalidad y debido proceso. Se está aplicando la ley tal y como fue escrita, sin interpretaciones raras que la distorsionen. Ok. El tercer beneficio, y este es muy relevante para el funcionamiento del país, es que se asegura la viabilidad del buzón tributario como sistema. Claro, que funcione. Si se le impusieran a la autoridad cargas probatorias imposibles de cumplir, el sistema entero podría volverse inoperante y tendríamos que volver al papel, un retroceso enorme. Y el cuarto, me imagino, tiene que ver con los plazos. Exacto. El cuarto beneficio es que se da certeza en el cómputo de los plazos legales. Esto es fundamental en materia fiscal. Uf, sí. Ahora, tanto la persona contribuyente como la autoridad saben con precisión a partir de qué día y qué hora empieza a correr un plazo para pagar un impuesto, para presentar una defensa, para todo. La claridad en los plazos lo es todo. Entendido. Pero a ver, seamos honestos. Los sistemas del gobierno a veces fallan. No es un secreto. Sí. ¿Qué pasa si el SAT jura y perjura que mandó el erizo, pero su sistema tuvo un glitch ese día y en realidad nunca lo envió? ¿Ahí qué? ¿Simplemente es mala suerte para el contribuyente, que se confió en el aviso que nunca llegó? Esa es la salvaguarda más importante y la respuesta es un rotundo no. No queda desprotegido. Ah, qué bueno. La jurisprudencia es muy clara en este punto. La persona contribuyente conserva en todo momento su derecho a impugnar la notificación. Si su argumento es que existió una falla técnica demostrable del lado del sistema de la autoridad, puede y debe presentar las pruebas técnicas para demostrarlo. Ah, o sea que la carga de la prueba se invierte en ese caso específico. Justo. La regla general es que la autoridad solo prueba el envío, pero si yo, como particular, alego que el sistema de la autoridad falló, me toca a mí presentar la evidencia de esa falla. Exactamente. No se presume la falla del sistema, sería inviable, pero la puerta para demostrarla con peritajes informáticos o cualquier otra prueba técnica está completamente abierta. ¿Mantiene el equilibrio? Mantiene el equilibrio. La regla es que tu responsabilidad es consultar el buzón. Pero si existe una causa de fuerza mayor, como una caída comprobada del sistema del SAT, tienes el derecho y los medios para probarlo y anular esa notificación. Es un compromiso justo. Me parece un punto clave para la tranquilidad de todos. Y para terminar de dimensionar el impacto de lo que hablamos, hay que recalcar que esto no es una opinión más, ¿verdad? Tiene un peso legal muy específico. Totalmente. Como decíamos, es una jurisprudencia por contradicción de criterios. Su aplicación es obligatoria, no es opcional para los jueces. Y el hecho de que venga de un pleno regional en materias administrativa y civil de la región centro-norte, que suena muy rimbombante, ¿qué peso le da? Le da todo el peso. Que venga de un pleno regional significa que no es la opinión de un solo juez, sino el consenso de un grupo de magistrados de alto nivel, cuya función es precisamente unificar la ley. Para evitar el caos del que hablábamos. Exacto. Su decisión zanja el debate de una vez por todas en una región muy importante del país, que incluye a la Ciudad de México. Ok. Para los colegas abogados y contadores que nos escuchan, la referencia es la tesis PRACCNJ7A, 12ª época, que resolvió la contradicción de criterios 58-2025. ¿Y desde cuándo está vigente esto? Para saber si aplica a un problema del año pasado o si es solo para el futuro. La resolución es de finales de 2025, pero lo importante es cuándo se vuelve obligatoria. Se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 30 de enero de 2026. Ah, muy reciente. La ley dice que su aplicación es obligatoria a partir del día hábil siguiente, es decir, desde el 3 de febrero de 2026, así que no es algo que viene. Estas son las reglas del juego desde ya. Perfecto. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central en un tuit, sería algo como: la notificación fiscal que cuenta es la que vive en el buzón tributario, no la que llega o no a tu correo. Exacto. El email es una cortesía, pero la responsabilidad de asomarte a tu domicilio digital es tuya.
y solo tuya. No podría haberlo dicho mejor. Se consolida el buzón tributario como el domicilio fiscal oficial, y la expectativa es que actuemos con la misma o mayor diligencia con la que revisábamos las cartas de papel. La regla es simple. La notificación está en el buzón, no en el aviso. Clarísimo. La ley se adapta, a veces con mano dura, a la era digital. Y eso nos deja con una reflexión final que va más allá de los impuestos. A ver. Esta resolución es un ladrillo más en la construcción de una administración pública 100% digital. Y esto plantea una pregunta importante para todos como ciudadanos. A medida que más de nuestras responsabilidades legales se mudan a plataformas digitales oficiales. Trámites, multas, todo. Todo. ¿Cómo debe evolucionar nuestra propia responsabilidad para mantenernos informados? Ya no podemos sentarnos a esperar que la información nos llegue a la comodidad de nuestra bandeja de entrada. Hay que ser proactivos. Cada vez más, el nuevo estándar de la ciudadanía digital exige que seamos nosotros quienes vayamos a buscarla a los canales oficiales designados. La ignorancia, sobre todo en el mundo digital, ha dejado de ser una excusa válida.